Ahora les quiero presentar a Alejandro Gaona Olmos, historiador, politólogo, un hombre referencial. Vamos a la nota. Comenzando la mañana desde todo un poco y arrancamos con todo, ¿eh? Arrancamos con Alejandro Olmos Gaona, historiador, politólogo. Hola Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Acá estamos trabajando, como siempre. Como siempre trabajando y bueno, ganó la selección ayer por un lado, una argentinidad impresionante festejando el triunfo y por otro lado la Argentina sangra, ¿no? Y por otro lado hay una andanada de cosas que están sucediendo, la entrega del Río Paraná, los nombramientos de los jueces por sistemas medio extraños, complicidades, muchas complicidades por allí, y por otro lado nos enteramos de un viaje que yo todavía no lo tengo muy claro, ¿no? Pero se dice que el Menem fue a Israel a firmar un convenio para entregar compra de tierras al gobierno de Israel. No sé si será cierto, pero parece ser tremendo, ¿no? Mira, como vos bien decís, acá hay un montón de cosas gravísimas. Yo no sé si será cierto eso, porque también se tiran noticias que a veces es difícil de verificar, pero hay una realidad. Es decir, supuestamente el Senado mañana va a tratar, aunque nos parece que no van a haber quórum porque no quieren que se le interpele a Dorni, es decir, una ley para que se autorice la venta irrestricta de tierras a extranjeros. En este momento hay unas normas que no permiten que los extranjeros tengan, primero, propiedades en zona de frontera y, en segundo lugar, una restricción dominial. Pero parece que el gobierno lo que quiere es que mano libre, o sea, que cualquiera venga y se compre, no sé, media Patagonia y se la puedan vender, ¿no? Entonces, lo grave es eso y posiblemente, no sé si el sujeto este Menem, yo escucho ese apellido y se me eriza la piel, porque sé lo que causaron en la Argentina durante la década del 90 y lo que están haciendo ahora, ¿no? Como esclavachos de Karina Milei, o sea, respaldando todos los atropellos que hace este gobierno. Entonces, no tengo dudas que a lo mejor se ha ido para hacer algo, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y bueno, y cómo se resuelve esto. Alejandro, a mí me preocupan las complicidades, ¿no? Porque el otro día hablaba con Horacio Tetamanti y me decía, bueno, uno de los principales responsables de la entrega del Paraná fue Alberto Fernández, ¿no? Con el decreto 9 y pico. eh, por otro lado, ahora los nombramientos de los jueces tienen acuerdo del PJ. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿No? Yo hay un montón de cosas que no termino de entender. Y es una concertación de complicidades. Yo en principio no estoy tan de acuerdo con Tetamanti, porque lo que hizo Alberto Fernández es simplemente hacer una continuidad de lo que ya venía, porque acá hay una realidad, más allá de lo que hizo Menem cuando le entregó a Jean Denul la concesión y a EMEPA la concesión del Paraná, es decir, y fueron renovándosela permanentemente. El broche de oro lo dio Cristina Kirchner en el 2010, cuando le prorrogó la concesión hasta el año 2021, a pesar de todos los informes en contra. Eso fue más grave que lo de Alberto Fernández. Alberto Fernández se vio en una coyuntura de decir, bueno, se terminó esto, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, y ahí empezaron los pliegos, un llamado a nueva licitación, que no pasó nada. Entonces, por eso me parece mucho más grave lo de la señora de Kirchner, que amplió eso de esa manera. Y eso llevó a que Benjamín Gabriel Romero, el de MEPA, uno de los socios de Jean Denul, dijera que el decreto ese de Cristina le había costado $800.000. Ahora, no es solo el tema del Paraná, es como bien decís vos, el tema de la justicia, son los aprietes a los jueces, a los fiscales, fiscales que no investigan, jueces que tienen causas eternamente. Es decir, la Argentina está viviendo una situación extremadamente compleja ahora, pero claro, con el gobierno de Milei esto se ha incentivado de una manera
donde el desprecio a las instituciones es total. ¿Cómo es posible que un jefe de gabinete, que está absolutamente probado la forma en que mintió al Congreso y ahora dice que, bueno, que todo eso que no tenía declarado fue producto de va a saber qué malabarismos contables, y al Congreso dijo que no, que estaba todo perfecto, todo declarado, y que siga en el poder, y que el presidente de la República y la secretaria general de la Presidencia lo sigan sosteniendo contra todas las evidencias? Es decir, eso en la Argentina no pasó nunca. Entonces, cuando vos ves que hay negociaciones de todo tipo, porque los radicales y los aliados, es decir, no quieren sostenerlo a Milei, pero tampoco quieren estar con el kirchnerismo para destituirlo, entonces es una negociación vergonzosa de toma y daca, hago, no hago. Señores, si Milei, si Adorni es responsable de haber infringido la ley, de haber mentido, punto, con prescindencia de que lo pida un bloque o que lo pida otro. Entonces están todos en ese jueguito donde unos se cubren a otros, donde aquí nadie se hace responsable. Eso es lo grave, Rubén. Donde y lo grave es que está corriendo un río de plata, ¿no? Claro. Para que se facilite la venta o el remate del país. Lo que pasa es que mientras estamos festejando los goles de la selección, que está bueno festejarlo, lo festejamos todos, pero el nacionalismo no es la selección, el nacionalismo es defender a la patria en estas cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este momento el Mundial le sirve de alguna manera, aunque la gente que tiene hambre, por más Mundial que hace y por más que Messi haga 3 goles, es decir, no va a decir, bueno, esto me calma la situación que yo tengo en este momento, porque acabo de escuchar que, bueno, hace un mes se dio un informe que se habían perdido 24.500 empresas, habían cerrado en los 2 años de Milei, a un promedio de 1.000 empresas por mes. Ahora acaba de salir un informe que en el mes de marzo cerraron 2.000, o sea, de los 1.000 pasamos a los 2.000, y a esto se suma que hay todo un esquema económico donde los únicos beneficiados son los sectores concentrados, o sea, claro, el petróleo, la minería, los agronegocios, pero después cayó la construcción, cayó el consumo, es decir, el salario está cada vez más perdiendo poder adquisitivo, los jubilados tienen un bono de 70.000 pesos desde el año 24 que no lo actualizan, y claro, yo creo que rige para esta gentuza que gobierna esa frase que a mí siempre me llamó la atención, que dijo Henry Kissinger hace mucho tiempo, diciendo: la muerte de un ser humano es un hecho horrible, pero la muerte de 100.000 seres humanos es una cifra estadística, ¿no? Entonces, para Milei y para su gobierno, los jubilados, la gente que labura, y son simples cifras estadísticas que las manejan de acuerdo a las variables que ellos tienen. Entonces, como quieren obtener un superávit a toda costa, y por supuesto, un superávit que lo obtienen postergando pagos, devaluando, es decir, licuando salarios y jubilaciones, es decir, cosas que son fundamentales, quitando subsidios a sectores fundamentales de la sociedad, así consiguen el superávit que les sirve para pagar la deuda. Y por otra parte, ese superávit también es ficticio si vos lo ves en su realidad. El Fondo Monetario, en el Stat Report que acaba de publicar hace unas semanas, decía, creo en la página 9, hay una especie de llamada abajo, donde dice que si se calcularan los intereses devengados de los bonos emitidos, el superávit deja de ser superávit y se convierte en déficit. Todo se maneja así, a través de la alquimia económica, a través de que Caputo va y dice que este es el mejor gobierno de la historia y que Menem va a ser reelegido por paliza, y después vos ves que la reacción es poca. Hay algunos pocos periodistas que critican al gobierno muy fuertemente, pero son una minoría. Después está la dirigencia política, que es lamentable. Da vergüenza ver lo que hablan en la Cámara de Diputados y en el Senado, cómo se cubren unos a otros. Realmente, yo te diría que yo, que me dedico a la investigación histórica y que conozco la historia del país durante mucho tiempo, es decir, nunca he visto cosas semejantes como las que estoy viendo ahora.
Yo tampoco, ¿no? Y caducaron las instituciones, no hay nada que funcione, una política rentada, donde yo lo escucho a Jorge Asís, ¿no? Lo que dice que las pelea por las cajas, ¿no? Y está hablando del peronismo. Y realmente uno termina diciendo, tiene razón este tipo. Se están peleando por las cajas, a la gente le importa el tres comino de nadie. Desaparecieron los sindicatos, desapareció la política, desapareció todo. O sea, hay una bulia y hay una complicidad, porque esto es complicidad, ¿no? Porque un ciudadano cualquiera por ahí no tiene obligación de saber lo que está pasando, pero un político sí. Claro, además, oíme, ¿qué hacen los sindicatos? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? ¿Qué acción contundente o de protesta hacen? No, están viendo a ver también si pueden negociar algo, es decir, obtener alguna cosa del gobierno. Y como decías hace un rato, esto de la aprobación de los pliegos es porque ha habido algún tipo de negociación entre el peronismo y el gobierno de Milei, porque si no, no hubieran podido salir al toque 74 designaciones como salieron, ¿no? Es decir, esto es lo grave. Yo digo que eso me alarma, ¿no? Porque ahí es como una confesión eso. Claro, y por otra parte, lo grave es que este deterioro institucional no se salva a nadie. Hoy acabo de ver que han restituido al Procurador General de la provincia de Santa Cruz, al doctor Sosa, que cuando lo echó Kirchner, él interpuso una serie de recursos, llegó a la Corte, y la Corte le ordenó al kirchnerismo que lo repusiera, y se mataron de risa del fallo de la Corte. Es decir, aquí indudablemente parece que la institucionalidad a nadie le sirve, que es ese libro que escribió Carlos Nino en el 92, que la Argentina es un país al margen de la ley, queda cada vez más en evidencia, cuando hay cuestiones que, como la de Pichetto el otro día, yo tengo buena relación con Miguel, pero no puedo entender que diga que el poder legislativo tiene que dejar sin efecto un fallo de la Corte. Claro. Eso no tiene solo que ver en lo que es el derecho argentino, sino no existe en el mundo que el poder judicial sea avasallado por una decisión del poder legislativo cuando son poderes independientes. Sí. Más allá de que debo reconocer, lo que dice Miguel Pichetto, que el fallo de la Corte es realmente lamentable sobre la causa de Cristina. O sea que en 2 meses resolvieron algo extremadamente complejo, lleno de arbitrariedades, lleno de consideraciones que repugnan al ordenamiento jurídico, entiendo eso, pero señores, es decir, esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos espía sobre el tema, a ver si revoca el fallo de la Corte, porque tiene facultades para hacerlo, y la Argentina tendría que cumplir lo que decía la Corte Interamericana. Pero no pretender que el Poder Legislativo diga, no, esta sentencia está mal y queda sin efecto. Esto jamás se vio. Bueno, no se está cumpliendo la ley en ninguna forma. En ninguna forma, ¿no? Porque hay fallos para mil cosas, ¿no? Con la educación, con un montón de cosas, hay fallos y hay leyes que no se cumplen. El Poder Judicial también se inmiscuye en el Poder Legislativo, se inmiscuye en la política. No existe en el mundo una Corte Suprema de Justicia con 3 miembros. Y bueno, y además, Rubén, además la magistratura con el presidente miembro de la Corte Suprema, es una cosa... Sí, un consejo de la magistratura que no controla, como debería controlar a jueces, fiscales, debería controlar el funcionamiento del Poder Judicial. No, y también se mueven por intereses, porque unos responden a tal grupo, porque otros responden a otro grupo, y después esta opacidad que existe sobre los negocios públicos. Hay una ley que obliga al Estado a dar información sobre todos los negocios que hace el Estado, contratos, todo. Bueno, mi ley la modificó diciendo que algunas cosas no se pueden informar, y por otro lado vemos cómo hay
un silencio sepulcral sobre determinadas acciones del gobierno. Ahora acaban de modificar por decreto un decreto del presidente Kirchner que establecía todo un nuevo sistema para elegir un ministro de la Corte. Entonces Milei lo acaba de modificar para que las organizaciones de la sociedad civil, para que los ciudadanos no puedan impugnar a ningún candidato, y esto solo lo decían los senadores. Y el argumento realmente es pueril. El Santiago Caputo, este personajito que tiene una influencia enorme en el gobierno, aunque no tiene cargo para evitar eventualmente ser sancionado, acaba de decir que no es necesario que la sociedad civil discuta esto, porque cuando va el pliego a los senadores que son los representantes de las provincias, y bueno, están en condiciones de decir sí o no. Esto es una ficción. Claro. Sabemos a quién responden los senadores, al gobernador de turno, y el gobernador de turno puede ser presionado si le mandan plata o no le mandan plata para que diga tal o cual cosa e instruya a los senadores para que resuelvan de una u otra manera. Es decir, realmente es una degradación de la política como pocas veces se ha visto. La verdad que eso es lo que me preocupa, ¿no? Me preocupa la oposición, ¿no? Toda la oposición, porque está la oposición colaboracionista, pero están los que no son colaboracionistas teóricamente, pero terminan siendo funcionales. No hay acción política, ¿no? Uno no ve que haya acción política, salvo algún para defender algún interés particular, pero el interés del pueblo se perdió. No lo defiende nadie, el interés del pueblo no lo defiende nadie, y además cuando uno ve a un presidente que utiliza un lenguaje de cloaca, que vive descalificando a todo, que sostiene a un violador de la ley como Milei, como Adorni, que además ha mentido reiteradamente, inventando cosas que no cree ni un chico de 12 años sobre sus operaciones económicas. Es decir, cuando se llega a ese extremo, y bueno, vos te das cuenta que ¿qué se puede esperar de que la Argentina salga de este tembladeral en el que está? Absolutamente nada. Y bueno, quedan algunas voces, uno hace lo que puede, escribe, investiga, pero es como que hay toda una estructura opresiva que al ciudadano lo trata de aplastar y que trata de que convencerlo de que las cosas van bien cuando las cosas van mal. Y las cosas que van bien, que es cierto, el ingreso de divisas por los hidrocarburos, por la miel, todo va bien, pero eso va a un sector chiquitito, a los que se han enriquecido toda la vida con determinadas operaciones. Pero la gente común, los que viven en el conurbano, los que sufren la pobreza en Salta, en Misiones, en La Rioja, en Catamarca, esos jamás ven ese ingreso de divisas ni se traduce en mejoras para la mayor parte de la gente. Aparte, el extractivismo va bien en cuanto a ganancias inmediatas, pero en cuanto al costo ambiental quizás después no vaya tan bien, ¿no? Porque se viene a qué costo, ¿no? Bueno, mira, vos has dado en el clavo. ¿Y sabes por qué has dado en el clavo? Porque yo me acuerdo que hace muchos años, durante la gestión de la señora Kirchner, como nosotros tuvimos un fuerte enfrentamiento porque se había celebrado un contrato con Chevron por Vaca Muerta, y un gran amigo mío, un experto en hidrocarburos, Félix Herrero, planteó que acá había un hecho muy grave, y es que ¿cuál es el impacto ambiental y los problemas ocultos que genera el fracking? Que ha sido cuestionado en muchos países del mundo, y como lo que opera en Vaca Muerta es puro fracking, bueno, y tuvimos una reunión en YPF con una serie de gerentes de YPF y con la directora de Relaciones Institucionales de YPF, donde intentaron convencerlos que no, que el fracking es algo totalmente inocuo. Y bueno, no es solo inocuo, sino que los pasivos ambientales, los pasivos ocultos, no se pueden ver sino después de 10, 12 o 14 años de que se ha explotado eso. Entonces, habría que ver si la enorme cantidad de dinero que produce en este momento Vaca Muerta no se traduce después en una serie de problemas extremadamente graves, no solo para el ambiente, sino para la gente que vive en esos lugares. Así es, y lo mismo ahora con la ley de glaciares, que van a terminar cambiando los regímenes hídricos de las provincias y la utilidad del agua potable, ¿no? Porque la megaminería se utilizan un montón de sustancias químicas que
quedan, o sea, ellos se llevan el oro, las tierras raras y todo lo que viene a precio vil y te dejan la contaminación, ¿no? Claro, y vos sabés que además, indudablemente, no se tiene conciencia del valor de los seres humanos. Acá lo único que valen son los negocios. Y cuanto más rentabilidad den para un montón de personajes que forman un conjunto muy concentrado de la población, mientras eso funcione, lo demás no le importa a nadie. Y es puro palabrerío, puro jarasca dialéctica, puro decir que sí, pensamos en la patria, en el desarrollo, pero cuando uno va a analizar los contratos, cuando uno va a analizar que la Argentina permanentemente se somete a la jurisdicción extranjera, cuando la soberanía es una ficción, cuando la Argentina ha cambiado en los últimos 2 años toda su tradición política internacional de no injerencia en los asuntos de otros estados, cuando en este momento estamos sometidos a las decisiones de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y votamos siempre con ellos, aunque tengamos a toda la nación en contra, cuando seguimos endeudándonos con el fondo, cuando seguimos aceptando recetas que son inaceptables y que han fracasado, nos damos cuenta que de esta manera no es posible que la Argentina salga adelante. Entonces, ¿qué importancia tiene que el riesgo país haya bajado de 600 a 420 si la gente tiene problemas vitales de llegar a fin de mes? Si vos vas a los supermercados y las ventas caen porque la gente no tiene posibilidades de comprar, si la gente no compra ya un montón de cosas porque los precios son exorbitantes, si la industria textil argentina se cae porque se prefiere comprar algo que viene importado y como no tiene restricción ninguna, y bueno, entonces entre comprar una cosa acá y una cosa que viene del exterior y que te cuesta mucho menos, ahora no importa que se arruine la industria, no importa, y además lo grave y lo contradictorio es que eso no lo hace Trump en Estados Unidos, pero sí lo hace Milei acá. Entonces, claro, acá hay montones de contradicciones, es decir, y después hay un conjunto de economistas que yo cuando leo lo que dicen, realmente me asombra, ¿no? Me asombra porque han sido partícipes de todos los planes económicos que han hundido a la Argentina y todavía se jactan de hablar como Domingo Cavallo, que acabo de escucharlo hoy, hablando de lo que tendría que hacer Milei. Yo creo que estos personajes deberían callarse la boca, llamarse a silencio, porque nunca lo que hicieron benefició al pueblo argentino. No, nunca. Yo estaba viendo esta mañana, así al pasar una noticia de un ferrocarril en Asia, un ferrocarril monstruoso que le costó 2.500 millones de dólares al país, ¿no? Y acá tenemos una deuda que no sé, es 80, 90 mil millones de dólares con el fondo nada más, y no sabemos dónde está. Porque vos decís, no hicieron 1 metro de asfalto, no hicieron absolutamente nada y se deben miles de millones de dólares. No, la plata está a buen recaudo en el exterior. Vos fijate que mi amigo Federico Delgado, cuando era fiscal federal, investigó a Luis Caputo, al actual presidente del Banco Central, Santiago Bausili, lo investigó a Federico Sturzenegger, a Mario Quintana, que fue vicejefe de gabinete de Macri, y bueno, a pesar de las investigaciones de Federico, de las pruebas que acumuló, ahí quedaron, porque la justicia a estos tipos no los toca nunca. Puede agarrar a un Gil como López por sus bolsos con 9 millones de dólares en un convento, puede fabricar cuadernos donde habrá cosas ciertas, pero hay una enorme cantidad de invenciones descomunales, es decir, puede ocuparse de eso, ¿no? Pero a los que manejan el poder, a los que son socios del poder concentrado, a los que representan intereses que no operan en la Argentina solamente, sino operan desde el exterior, a esos no se los toca nunca. Y no solo no se los toca nunca, sino que todos los delitos que han cometido, y yo creo que la deuda privada es un ejemplo de ello, es decir, pasa definitivamente al archivo y al olvido. Cuando yo hablo de la deuda privada y digo que esa deuda privada, la Argentina ha pagado más de 170 mil millones de dólares de empresarios que se la transfirieron al pueblo argentino, pareciera que eso es un delirio, que no existe, y sí existe, y sí fue investigado, pero ¿qué pasó? Nada, porque esta gente se encarga de que todas esas trapacerías que realizan, esos robos, siempre queden en el olvido y que nunca se investiguen como debieran.
Alejandro, te hago la última. ¿Cómo te atraviesa o cómo te impresionó la reunión de Juan Grabois con Peter Thiel? Y bueno, primero yo no sé por qué circunstancia nunca lo he respetado a Grabois. ¿Y sabes por qué no lo he respetado? Porque lo he visto meterse en una serie de cuestiones de ruido mediático, pero de ninguna efectividad. Meterse en un campo, los Echeverre, que después lo rajaron a patadas, y hacer todo un poco de ruido, gritar, sobreactuar de manera permanente. ¿Para qué? Para nada. Ahora, ir a ver a Peter Thiel a su casa, ¿para qué? Es decir, ¿qué diálogo puede haber con un señor cuyo único objetivo, asociado al poder financiero, es controlar los gobiernos de los países a través de todas las plataformas que tiene? Un señor que ha celebrado contratos con el FBI, con la CIA, ¿para qué? ¿Para hacer beneficencia o para espiar, para controlar, para que los ciudadanos sean permanentemente monitoreados de lo que hacen, de lo que hablan, de lo que escriben? Es decir, ¿qué explicaciones ha dado Grabois para sostener que fue simplemente, no fui a conocerlo a Peter Thiel, no fue a conocer a un industrial que vino y que trata de invertir algo de plata acá, con todo lo cuestionable que eso puede hacer? No, fue a un señor que además sostiene un montón de ideas que no tienen nada que ver con la nacionalidad argentina y con lo que sostiene un país que se respete y que quiere ejercer su soberanía. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es decir, yo no sé ni lo que hablaron porque nada se hizo público, pero personajes como Grabois, en vez de hacerle bien a la Argentina, no le hacen absolutamente ningún favor a un proyecto nacional que quiera instalarse en la Argentina y desarrollarla de otra manera y no seguir viviendo como lo estamos haciendo ahora. Alejandro, muchísimas gracias por participar y por compartir con nosotros. Muchas gracias a vos, Rubén. Un abrazo grande. Hasta luego. Espero que les haya gustado la nota y recuerden que estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar en nuestra página. En Facebook estamos como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. En Instagram estamos como Rubén Daniel Cian, FM 91.5. Y en YouTube estamos como Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias por acompañarnos cada mañana.